Hace 8 días Amén. estuvimos viendo qué fue lo que hizo nuestro papá en el día cuarto. Hicimos un pequeño recorderis y mm, recordamos que en el primer día se hizo la luz, que en el segundo día pues separó las aguas y en el tercer día pues creó todo lo que son las plantas. Enfatizábamos que la luz que se creó en el primer día era diferente a la creación del día cuarto, eh, porque en el día cuarto nuestro papá hizo pues las lumbreras, que era el sol, la luna y las estrellas. Pero pues nos hacíamos el análisis de que la luz del día uno es Yeshua y el día cuarto fueron creados esas lumbreras con un propósito específico. Y ese propósito específico es llevarnos a que nos sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Y hacíamos el análisis que cuando hablamos de señales, esas señales hacen referencia a las citas, a las fiestas que instituyó nuestro Padre Celestial en Levítico 23:1 al 44, y hacíamos pues el recorderis a grosso modo de las 7 fiestas que se instituyeron, que primero es el Shabbat, que es el reposo, el segundo la Pascua y panes sin levadura, el tercero primicias, cuarto Shavuot o Pentecostés, quinto Yom Teruah o trompetas, sexto Yom Kippur o Día del Perdón y Sukkot, tabernáculos. Eh, Analizábamos que cada fiesta tiene un propósito específico y que está estrechamente relacionado con Yeshua, porque lo que busca nuestro Padre Celestial con estas lumbreras, con estas señales, es llevarnos y acercarnos a lo que es Yeshua. También hacíamos el análisis de que la palabra señal viene de la raíz Od, que es el alfa y el omega, son la primera y última letra del alfabeto hebreo, que es la Alel y la Taf, y volvemos a que nos lleva a Yeshua. También y analizábamos que las estrellas también cumplen un papel fundamental en las escrituras y es cuando encontramos la señal de la estrella que está en el versículo de Isaías y en Mateo cuando nació Yeshua, que fue lo que vieron eh, pues los pastores y los reyes magos cuando nació pues nuestro amado Señor Jesucristo, ¿sí? Ya al finalizar de nuestra clase, hace 8 días, vimos pues, los versículos que está estrechamente relacionado con Yeshua. Analizábamos que Yeshua es el Señor del Shabbat, que el Señor compartió las fiestas de panes sin levadura, de la Pascua, el tema de las primicias, la relación que tiene con el tema de la resurrección, Shavuot, que fue la entrega de la Torá. ¿Y quién es la Torá? Pues Yeshua. Y también pues cuando nuestro amado Yeshua se fue y nos dejó al Consolador, eh, que pues es también la fiesta de Pentecostés que está en Hechos, Yom Teruah, que nos recuerda pues la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo, el día del perdón. Y para finalizar, la fiesta de tabernáculos, que pues también vimos que Yeshua celebraba esas fiestas. Entonces, acá quedamos como en la incógnita de qué pasó, sin si el origen de todas las fiestas, de las señales que fueron instituidas con todo lo que eh, nuestro papá nos dijo y que fue el propósito de crear esas lumbreras, qué pasó y cuándo nos desviamos o nos engañaron o nos dijeron que eso ya no aplicaba. Entonces, esa es la idea de que hoy vamos a finalizar
conociendo en qué momento nos cambiaron las reglas que el Señor nos dejó. Y aquí empezamos pues la modificación de estas citas. Pues, ¿quién modificó estas citas? Bueno, de acuerdo pues al estudio, se dice que pues fue la Iglesia Católica en su momento al establecer el calendario gregoriano aproximadamente en el año 1582 después de Yeshua. O sea, pasaron 4 siglos para que vinieran estos cambios y, y les dijeran a nuestros antepasados, no, eso ya no se va a llevar así. Pero, ¿por qué se llevó ese cambio? ¿Cuál era el propósito en su momento de la Iglesia Católica de modificar el calendario? Pues el enemigo viene a crear la confusión y a pretender que pues no conociéramos la verdad, pero pues el Señor es maravilloso y Él hace todo perfecto. Y el propósito principal era pues efectivamente que no se celebraran esas citas para que precisamente las personas no conociéramos de Yeshua y no nos acercáramos a él. Entonces empezaron con las fiestas que tradicionalmente festejan, como es la Navidad, como es el Año Nuevo, el 1 de enero, como es la Semana Santa y pues muchas otras fiestas con el ánimo de desviar a los creyentes en lo que estaba escrito y con el ánimo de no dejar que, que la gente pues conociera lo que está escrito y lo que nuestro amado Padre nos dejó instituido. Entonces ellos en ese calendario pues ya dijeron que no, que ya el Shabbat no era Shabbat, que porque pues la idea era empezar a atraer a todas a esas personas que en el Imperio Romano pues festejaban era el Día del Sol y el Día del Sol es el domingo, entonces por eso empezaron como a traer como a juntar, se podría decir así, y a confundir y a evitar que se conociera lo que nuestro Padre instituyó. Entonces, se hicieron varias reuniones, que son los famosos concilios, en que ahí decretaron ellos como las principales, eh, ¿cómo se diría? Como lo que ellos pretendían hacer y se destaca, por ejemplo, el Canon 29, que es el Concilio de la Odisea, que literalmente dice lo siguiente: limitaba la judaización entre los cristianos, incluía el no descansar en el día del Shabbat o sábado, pero limitaba a los cristianos honrar al Señor ordenándoles trabajar. Entonces ahí vemos que ya empezaron a instituir el sábado como un día laboral y aún lo vemos, ¿sí? Em, ya empezaron a cambiar ese tema y empezaron a decir que el Señor no resucitó, Él resucitó según ellos en domingo, o sea, eh, y pues sabemos nosotros que ya conocemos y que ya hemos estudiado que, que Yeshua no resucitó en domingo. Eh, Está el Canon 37, donde decía que no es lícito recibir porciones, regalos o comida de festividades judías ni participar en ellas. Si recordamos hace 8 días, veíamos que el Señor instituyó estas fiestas para todos. O sea, no, esto no es ni para judíos ni para gentiles, es para todos los que queramos estar en pacto con Él. Pero entonces acá la Iglesia Católica dijo que no, pues porque recordemos que se compartía, por ejemplo, en las festividades, eh, el pan sin levadura, las reuniones, ¿sí?
Entonces ellos pretendían que eso no se hiciera. Está el Canon 38, donde nos dicen que no es lícito recibir panes sin levadura de los judíos, ni participar en su fiesta. Uno dice, pero ¿por qué ese miedo a que la gente supiera de las fiestas? ¿Cuál era el propósito? Pues separarnos del Padre, nada más. El decreto 27 al 29 habla de manera genérica de no guardar las festividades hebreas y no guardar ninguna fiesta con los judíos. Entonces es ahí donde vemos que las citas que fueron instituidas por nuestro Padre Celestial y que fue el propósito principal de crear la luna, el sol y las estrellas, fue modificada 4 siglos después, ¿no? Entonces, es algo muy importante que nosotros sepamos y pues que reafirmemos que hemos sido pues literalmente engañados y en mi caso, yo lo digo por nosotros, allá, acá en Colombia, pues allá donde nos criamos con mi esposo, allá era terrible leer la Biblia y decía que si el que leyera la Biblia era porque estaba loco. Entonces ya uno va creciendo y uno, cuando Dani empezó a compartirme del Señor, yo decía, no, pero es que si uno lee literal, o si uno va a una iglesia cristiana es porque ya, mejor dicho, nos quieren engañar y nos quieren volver locos cuando eso no es así, pues bendito sea el Padre que Él permitió que a través de mi esposo acá conociéramos del Señor. Y es importante tener en cuenta que cuando tradujeron la Biblia, hubieron muchas cosas que por la traducción cambiaron. Entonces, por ejemplo, vemos en Colosenses 2 del 16 al 17, si de pronto, Rafa, me colaboras buscando ese pasaje. Sí, con gusto, Miriam. Déjame llegar a Colosenses 2. Sí, señor, ¿Qué verso, perdón? 16 y 17. Ok, gracias. Dice, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Amén. ¿Esa qué traducción es, Rafa? La Reina Valera 1960. En otras traducciones hay una palabra que dice engañosa, o sea, y muchos cristianos y muchos, en especial también la Iglesia Católica, se toman esos versículos de forma literal para decir que eso ya no tenemos por qué ser juzgados si las aplicamos o no las aplicamos. Y ese no era el mensaje que nos quería dar Pablo en esa carta. Para poder entender todo el contexto hay que leer desde el versículo 8 para comprender qué era lo que Pablo quería decirle en ese momento a los colosenses. Entonces, pues importante que tengamos en cuenta pues que al momento de traducir pues fueron agregadas y fueron cambiadas muchas palabras que tergiversaron lo que nuestro Padre Celestial nos dio en un principio. Pero pues también hay que tener presente que el Señor sabía que esto iba a pasar. Él conocía de antemano que iban a modificar, iban a hacer muchos cambios con el propósito de que no conociéramos la verdad. Y eso lo encontramos en Daniel 7:25. De pronto, Juliet, lo tienes de pronto por ahí. 7:25 de Daniel. Daniel 7:25 Sí, señora. es, y hablarás contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Amén. Entonces aquí vemos
cómo ya de antemano el Señor sabía que esos cambios del calendario, de las festividades, de todo lo que pues a través de los tiempos han venido pasando, Él ya sabía que iba a suceder. Pero pues como Él es hermoso y es maravilloso y Él sabe que tiene a sus ovejitas y estamos ya regresando a Él, ha permitido pues que muchos ya conozcamos que mucho de lo que nos enseñaron o la gran mayoría de esas tradiciones de hombres son mentira, ¿no? Entonces, este es básicamente el final del estudio del día 4 y pues la invitación es que evaluemos qué tanto estamos buscando de nuestro amado Yeshua a través de esas citas. Si estamos guardando bien el Shabbat, si nos estamos sentando a estudiar, si estamos buscando el Señor en las otras festividades, pues que más adelante ya las veremos a profundidad. Y pues lo más importante, tener presente que ya que somos conocedores de esta hermosa verdad, es seguirla aplicando pues a nuestras vidas y a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y pues ya ese fue el estudio de nuestro día 4, donde el Señor creó las lumbreras con el propósito de acercarnos a Yeshua a través de sus fiestas. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Alguien se anima a decir algo? Sí, Oscar, bloqueaste tu sí, micrófono. sí. Gracias. Comentarles solamente dar las gracias, ¿no? Por la dedicación, el tiempo y que Dios la ha usado para documentarnos sobre toda esta información y desearle que Dios la siga bendiciendo mucho, ¿no? Gracias. Gracias, Oscar. Fíjense que Gracias. no sé si alguien tiene algo más que decir, porque Pedro me encargó que me tarde 2 horas para que no le toque a él. Y entonces tengo que hacer tiempo. Y quedó de invitarme a desayunar a cambio. Entonces, Ok. alguien más pregunte, por favor. Si también nos invita al desayuno a nosotros. No, a ver, yo sí quiero hacer algún comentario y pues bienvenidos los que se conectaron. Ahí está la pareja de siempre, Steph y Juan, que los queremos mucho. Saludos hasta Quito, Ecuador. Y también ya está Gorky Castro, y normalmente ahí está tu esposa. Saludos a ambos. Y Yaritza, creo que no la habíamos saludado todavía. Bienvenida, Yaritza. Y creo que nada más nos faltaban ellos. Pedro levantó la mano. ¿O no quieres que pierda el tiempo? Tú nada más dime. Rafa, Mande. disculpa, ¿cómo tengo yo mi tablet? Soy Rocío. O sea, ¿cómo, A lo mejor, a ver, habla otra vez para que identifiquemos ajá, que. cómo estoy marcada? Porque no me reconociste. Android, dice Android. Ah, Vemos allí perdón. tu cama eh, y las me lo- almohadas y. no, no. Ah, Sí, en sí, serio. sí, está marcando para sí, sí. Ahí está mi bata de Ya hasta se me dormir, mis antojó sábanas descansar. dobladas. ¿Cómo hago para quitar Bueno, estoy nada en mi más, cuarto nada más, dale clic a la camarita. Y ya dejamos de ver, ya vimos que ahí tienes tu vestido de gala para al rato que te vas de para dormir? fiesta. Amarillo, dicen que la que se viste de amarillo en su hermosura confía. Entonces, ya se quitó. Ah, Pero ya, bueno, saludos, Rocío, y gracias por aclararnos quién eras. A Pedro, adelante, ya volviste a poner la misma pantalla. Pero Sí, no hay problema, Rocío, pues así déjalo, estamos entre amigos, no hay problema. ¿Qué pasó, Pedro? sí, muchas gracias, buenas noches. Realmente hacer un comentario sobre lo último que nos presentó esta Miriam. Sabemos que las tradiciones siempre no son buenas, ¿no? Cuando seguimos tradiciones normalmente son de hombres y de alguna manera por eso, pues nos acostumbramos todos en un momento dado, o al menos yo, estar dentro de las tradiciones que nos
imponía la Iglesia católica. Y después, cuando ya conocemos la palabra del Señor, bueno, de alguna manera dejamos o debemos de dejar de seguir esas tradiciones. Entonces, pues su nombre lo dice, ¿no? Tradiciones que pues a través del tiempo la Iglesia Católica las haya ido implementando y las mantiene vigentes para que de alguna manera pueda estar cautivando pues a sus fieles, ¿no? Habrá mucha gente muy bien intencionada en el catolicismo y de alguna manera pues les gustan mucho las tradiciones, entonces también debemos de respetar esa parte, ¿no? Porque mientras no se les llegue a ellos la palabra o se les acerque por alguien de nosotros, de alguna manera seguirán pues perdidos en las tradiciones. Ese sería mi comentario. Y ya cuando tú me indiques, Rafa. Gracias, Pedro. Bueno, aquí nada más, vamos a comentar una cosa, ¿no? En relación a lo que acabas de decir, Pedro. Busqué ahorita mientras decías, hablabas de las tradiciones. Creo que todos entendemos que es una tradición, pero vamos a tenerla mejor con el diccionario de la Real Academia Española. Y dice que es una transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de generación en generación. Y da una similar que dice noticia de un hecho antiguo transmitido por tradición, ¿no? O sea, por costumbre. Eh, y nos vamos a llevar la sorpresa de que no solamente en el catolicismo, del cual provenimos la mayoría de nosotros, hay tradiciones, entre nosotros hay tradiciones. Y necesitamos estar bien pendientes. En todas las doctrinas, en todas las creencias del mundo, hay tradiciones. Y saben, estos estudios que tenemos se puede convertir en una tradición si no estamos atentos. ¿Cuándo es tradición? Cuando lo hacemos porque lo hicieron nuestros padres, porque queremos que lo sigan haciendo nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque lo hacemos porque es algo aprendido y ahí se convierte en una tradición. Entonces, cuidémonos de eso, porque yo les aseguro, desafortunadamente, vamos a hablar de nosotros, que hay algunos de nosotros que celebramos Pesaj, porque pues así tiene que ser, ¿no? Y porque lo dice el líder religioso. Y no, celebramos Pesaj porque el Señor dejó instituido en su palabra, nos hizo una convocación para que en determinada fecha, de acuerdo con el calendario lunar, recordemos que Él salvó al pueblo, a los primogénitos del pueblo, de la muerte en Egipto. Los libró del ángel de la muerte. Y que esa sangre después, sí, o sea, esa sangre que se puso en los postes y dinteles de las puertas de la comunidad hebrea, era una representación de lo que iba a suceder después cuando vino Yeshua, ¿sí? Y entonces fue crucificado y derramó su sangre para librarnos a nosotros del pecado. Si nosotros lo celebramos por lo que acabamos de decir y porque le agradecemos al Señor lo que hizo por nosotros y porque además lo hacemos con gusto y porque queremos ser obedientes, eso no es una tradición, es simplemente obediencia de un mandamiento del Señor, de un precepto del Señor. Pero si lo hacemos sin saber qué significa y que lo hacemos porque pues así es todos los años y porque no nos queda de otra, porque qué va a decir mi esposa, qué va a decir mi esposo si no lo celebro, qué van a decir mis hijos, se los quiero enseñar, eso se va convirtiendo en una tradición. Entonces, solamente quería aclarar eso, porque a veces nosotros creemos que estamos muy bien. Y es más, yo se los he dicho, somos privilegiados, ¿sí? Porque el Señor nos ha revelado que necesitamos cumplir con sus convocaciones. Somos privilegiados,
Pero eso no quiere decir que no estemos cometiendo algunos errorcitos por allí. Y tenemos que estar bien atentos para no caer en lo mismo que habíamos caído antes en, en la religión de los mormones o de los testigos de Jehová o del catolicismo, en la religión que sea, ¿no? Eso es algo que quería comentar. Me da gusto verte, Yaritza. Allí ya prendiste tu cámara. Saludos. ¿Andas en Venezuela o andas en Colombia? Estoy en Venezuela. Bueno, saludos hasta Venezuela, Hola entonces. Rafael, hola a todos, buenas noches. Buenas noches. Ahora, yo también quiero hacer otro comentario sobre la diapositiva que tenía, la última que tenía allí, Miriam, ¿sí? Ella nos puso en la parte alta, la parte al principio de la diapositiva, nos hizo referencia al calendario gregoriano del que hablábamos la semana pasada, del 1582. Y abajito puso siglo IV, ¿sí? Y nos habló del concilio de la Odisea. La Odisea, por cierto, se escribe seguido, no separada, pero tú lo pusiste bien, ¿no? Creo. Es lo mismo de la iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan? En Apocalipsis. Ajá. Ahora, por ahí del 362, 363, si ustedes lo buscan por ahí en el internet, hubo ese concilio. Estamos hablando del siglo IV después del Mesías. Y allí en ese canon 29 del que habla Miriam, ¿sí? Fíjense lo que sucedió. Dice el concilio, ya había la separación completa de lo que se empezó a denominar cristianismo y lo que se denominaba judaísmo. Hubo una separación completa y tal la querían reafirmar que en ese canon 29 de ese concilio, ¿sí? Lo que dicen es, ya no se debe guardar el reposo e inclusive dicen, se debe trabajar. Que era lo que lo que ahora esa corriente, esa secta que empezó como de las sendas antiguas, porque sabemos que secta está bien utilizada de manera positiva, ¿sí? ¿Sí? Es una ramificación, en este caso el judaísmo, cuando se dice que ellos quieren apagar toda la doctrina judía. Y dicen, ya no guarden el día de reposo, nosotros no somos iguales a ellos, es más, trabajen, ahora trabajen los sábados. Y también Miriam nos hacía comentario, el que nos hace mucha gente, es que antes se guardaba el séptimo día, en nuestra lengua le llamamos el sábado, ¿sí? Antes se guardaba el sábado, pero ahora ya no, ahora ya tiene que ser el domingo. ¿Por qué? Porque en domingo resucitó Yeshua, ¿sí? Y con él viene el nuevo pacto. Entonces, eso es algo que dicen muy frecuentemente. Nosotros, la verdad es que tenemos la facilidad, gracias a Dios, de que sabemos que la palabra que dice que sus santas convocaciones, ¿sí? Son por estatuto perpetuo. Y Yeshua no va a venir a cambiar algo que, que el Eterno ya había instituido. Y por eso Yeshua dijo, yo no vengo a derogar la ley y los profetas. ¿Vengo a qué? A confirmarla. ¿Sí? Entonces, aunque Yeshua hubiese resucitado en domingo, ¿sí? Esa no era razón válida para que se cambiara el día de reposo, porque el Señor ya había dejado bien instituido. Y por eso está esas lumbreras y estrellas que puso en el firmamento, porque ellas son, que nos enseñó Miriam, son las señales de las estaciones. Y quedamos que las estaciones que son esas convocaciones que nos hace el Señor. Algo que aprendí hace poquito es que de hecho cuando se traduce santas convocaciones
en la escritura, realmente es convocaciones de la santidad, no es santas convocaciones. Si lo traducimos como santas convocaciones, es como si dijéramos, este día es santo, este día se respeta, bla, 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 y no es lo mismo que las convocaciones de la santidad, ¿sí? Porque, ¿quién es la santidad? ¿Quién es el único santo? ¿Quién es el único puro? El Eterno. Pues el Eterno nos está convocando precisamente a las citas con Él. Y nos lo explicó perfectamente Miriam cuando nos dice que esas señales, ¿sí? Son, y lo leímos en Colosenses en los versículos que me tocó leerles, ¿sí? Que dice es una sombra de lo que ha de venir. Ajá. ¿Qué quiere decir que es una sombra de lo que ha de venir? Pues que en Pesach vino el Mesías, derramó su sangre. Primero estuvimos en la cena de panes sin levadura, en donde el Señor nos reafirma que necesitábamos sacar la levadura de nuestros corazones, la hipocresía, el pecado, la maldad, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ser elegibles, para que la sangre de Yeshua cubra nuestros pecados, expíe nuestros pecados, ¿sí? Y entonces seamos libres de pecado. Y que también llegó un momento en Shavuot, Pentecostés, en donde el Señor nos dio su instrucción, y así cada una de las fiestas, como ya lo vimos la semana pasada. Por eso dice Colosenses que esas festividades, esas citas, esas Moadim, las convocaciones de la santidad, es una sombra de lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Año con año nos lo recuerda. Quita el pecado de tu corazón. Fuera la hipocresía. Mi hijo vino, derramó su sangre, eres libre del pecado, te di mi instrucción, ahora vas a guardar los mandamientos, va a venir el toquido de la final trompeta, te vas a arrepentir en Yom Kippur y en Sukkot, en tabernáculos, ¿qué va a pasar? Vas a Entrar morar nuevamente. conmigo. Así es que el Señor nos repite cada año todo el proceso de lo que se va a dar en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, a mí lo que me gustaría es que nos quedáramos con que no sé, o sea, no es argumento el que nos digan que porque Yeshua resucitó en domingo se tiene que guardar el domingo, porque el Señor ya lo había dejado muy claro que no pasará ni una tilde, ni una jota de su palabra, ¿sí? O sea, y pasará todo, pero su palabra no pasará. Entonces, el Señor no se puede contradecir. Y nosotros vimos que desde por ahí a partir del 722 antes del Mesías, ¿sí? No es cierto, perdón, en el 930, ¿qué se da en el 930 antes del Mesías para que no se me duerman? ¿Quién me dice? Bien, de ahí. La ¿El 930. principio de los división del reyes? ¿El reino, principio de los reyes? No. A ver, ¿qué dijiste, Sol? Perdón. la división del reino, La división del reino, así es, gracias, Sol. Sí. El principio de los reyes se da en el 1050 antes del Mesías, ¿Cuánto? Sí, con sí, Saúl. perdón. Sí. Sí, y Ujú. hacemos estas preguntas porque así recordamos los años, ¿no? Y nos lo vamos grabando. Entonces, en el 722 antes del Mesías, ¿qué pasa? Se divide el reino. ¿Y qué hace el reino del norte? Liderado por Jeroboam, Jeroboam. 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 ¿Qué es lo que hace? Él instituye unas fiestas diferentes en fechas diferentes. Les levanta dos altares en Dan y Betel, les construye sus becerros de oro y empiezan a entregarse a la idolatría. Eso ya se había dado desde el 722 antes del Mesías. Pues en el siglo IV después del Mesías, o sea, 1000 años después, ¿sí? Viene en el adelantito del concilio de Constantinopla, viene el concilio de la Odisea, y entonces ahí inclusive se prohíbe celebrar esas fiestas, el día de reposo,
¿sí? Cierto. Y Colosenses está bien claro porque a mucha gente la han convencido con esto que dicen, oye, ¿no sabes qué? Está bien claro en la escritura y les leen estos versos. Por tanto, nadie os juzgue, fíjate, nadie os juzgue. Ajá. Dice, ¿quién está escribiendo esta carta? Pablo, ¿no? Entonces dice Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y muchos dicen, entonces no me juzgues en que yo guardo el domingo, no me juzgues en que yo como cerdo, perdón. Ajá. Entonces, pero ¿cómo les podemos demostrar que eso no es aplicable, lo que ellos dicen? Pues porque si nos vamos al verso 8, ¿sí? Pablo empezó a hablar, siempre hay que ver lo que se dijo antes, lo que se dijo después, o sea, el contexto del texto. ¿Y qué dice en el verso 8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, lo que, que nos decía Pedro, ¿no? De las tradiciones de hombres. Entonces Pablo lo que está diciendo, ojo, en la época de Pablo, ¿cuál era la cultura que predominaba? Estaba imperando Roma, ¿sí? Pero ya las naciones de aquel tiempo ya habían estado helenizadas. Entonces realmente lo que imperaba era la cultura grecorromana. Y la filosofía griega que tanto conocemos y nos hicieron estudiar en la escuela, ¿sí? Sócrates, Aristóteles y no sé cuántos filósofos, ¿sí? Ya estaba bien impregnada en el pueblo. Y por eso dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿sí? Cristo Yeshua guardaba el día de reposo, el séptimo día. Desde luego, Claro, sí. Cristo, Yeshua, Jesús, como lo conozcas, ¿comía cerdo? No. ¿Mariscos? Obvio no. ¿Guardaba las convocaciones del Eterno? ¿Guardaba Pesach, Shavuot, trompetas, etcétera, etcétera? Obviamente que las guardaba. Así el que no vino, él no vino a derribar nada. Ujú. Entonces, por eso Pablo les advierte y les dice, oye, a ti, te estoy hablando a ti, pueblo de Israel, no te dejes engañar por filosofías y huecas sutilezas, que son tradiciones de hombres. Y más abajo les dice, que nadie os juzgue en lunas nuevas, en día de reposo, en comida, en bebida. ¿Por qué? Pues porque a ellos los estaban criticando, los estaban juzgando por eso, al pueblo de Israel. Pablo les está hablando a la comunidad de los colosenses, ¿sí? A la comunidad de Colosas. No le estaba hablando a las naciones. Entonces, si el pueblo de Israel tenía bien preciso que necesitaba guardar las fiestas, a ellos es a los que le dice Pablo, que nadie te engañe, que nadie te juzgue, ¿sí? No sé si me expliqué. Eso es para que nos quede bien claro, porque a veces hay personas que nos quieren mover, decimos en México, el tapete, ¿sí? No sé si se entienda en otros países, pero que quieren movernos de la forma que pensamos y dicen, no, ahí mismo Pablo, al que tú tanto haces referencia, está diciendo que no me juzgues en esto. Ahora, tenemos que ser claros, tampoco estamos para juzgarla a las personas. Nosotros no vamos a llegar a decirle, no puedes comer cerdo, tienes que guardar el día de reposo en sábado. No, el que se los va a decir es el Eterno, es el Señor. ¿Sí? Nosotros solamente les vamos a acercar a la palabra, pero el Señor es el que los va a guiar, el que les va a decir. Es más, aquí pudiera haber alguien que dice, pues a mí no me interesa lo que ustedes digan, yo sigo con mis creencias y todo eso. Está bien, es respetable. El que te va a convencer es el Señor, ¿sí? Es el Señor. Y nosotros a lo único que hacemos alusión que es a la palabra, nada más. ¿De acuerdo? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Adelante, Miriam, por favor.
Que lo que dices es totalmente cierto, Rafael. Primero que todo, el tema de las tradiciones, hay que tener sí mucho cuidado porque pues nosotros en la búsqueda de poder congregarnos estuvimos en una comunidad judío-mesiánica y al punto de que si la mujer no se cubría el cabello no podía entrar a la sinagoga. eh, em, el tema de las fiestas era como tan marcado, de que tú tenías que cocinar un huevo, de que te tenías que comer ciertas cosas. Entonces ya no se volvía algo bonito espiritual, sino se convertía en una carga porque no, así no se celebra, toca hacerlo de esta manera. Y pues esa no es la idea, porque como estudiábamos la semana pasada, el tema del reposo, del Shabbat, porque las fiestas son Shabbat ya como más es especiales, más grandes, no quiere decir que el Shabbat no lo sea, pero es el momento de parar, de sentarnos, de buscar del Señor, de escudriñar en su palabra, y ese es el objetivo de la convocación como tal, reunirnos a estudiar y aprender del Señor. Y por estar en ese corre-corre de la comida, de que hay que hacer esto, de que el tailit, de que no puede, que los hombres tenían que ir con pantalón negro y camisa blanca. Entonces ya llegaba uno en que dijimos, yo le decía a Dani, a mi esposo le decía, amor, esto pues como que tampoco es así. O sea, digo que el Señor nos invita a esa otra cosa, a buscarlo de todo corazón. Y, y lo que decías ahorita, Rafaela, lo último de que el Señor es el que le abre a uno o sea, la palabra ya sabemos que está escrita en nuestros corazones desde siempre, que ya él abre la mente de uno es por su divina misericordia, porque es solo Él el que le abre a uno el entendimiento. Y lo digo pues, por un testimonio que tenemos en la familia de la hermana de mi esposo. Ella siempre se llama Inesita. Ella siempre decía que no, que en la Eucaristía, que estaba el cuerpo del Señor, que ahí estaba Jesús, que cómo se nos ocurría salirnos de la Iglesia Católica, qué terrible que esto. Y pues mi esposo solo le decía, Inesita, solo busca al Señor, no te afanes, no te preocupes por nosotros, nosotros vamos a estar bien. Sigue leyendo, porque ella siempre leía la palabra del Señor, siempre leía la Biblia católica. Y ya con el tiempo y ella escuchando, pues ya la palabra y todo, eh, el Señor hizo su trabajo en su tiempo y no somos nosotros los seres humanos, es el Señor. Y ya ella ahorita es la que a veces le dice a uno, no, Danielito tal cosa, no, Teresita tal cosa. Yo, oye, sí, el Señor dice eso en su palabra, tienes razón. Y no hubo necesidad de decirle, no, es que usted tiene que celebrar así el Shabbat. No, nuestro papá es maravilloso y yo digo que el testimonio de uno también es muy importante, porque si empezamos como a hacer sentir mal al otro de que, ay, no, usted comiendo cerdo, no, que eso terrible, que eso, entonces ya de una vez uno va empezando a ponerle una barrera a las personas que están queriendo conocer del Señor. Eso era lo que quería como compartir ahí. Gracias, Miriam. Oye, yo ya me iba a dejar mis peyot aquí, entonces ya no. ¿Son tradiciones? Nah, es broma. Solo quería igual comentar un poco de lo que estábamos hablando anteriormente, antes de que ya iba a empezar Pedro. Y lo que nos han vendido, lo que nos vendían era que guardar la ley, guardar el día de reposo, cumplir los mandamientos es estar bajo maldición. Pero hasta es ilógico, porque si ya lo razonamos un poquito, es maldición dedicarle un día entero a Dios para conectarnos con Él, para aprender de su palabra. Eso es maldición. Y no guardar eso es estar bien. Entonces, cuando uno empieza ya un poquito a verle eso, es como que qué ilógico lo que yo hacía antes y cómo no razonaba un poquito, ni siquiera
podía ver lo que me estaban enseñando, lo que me estaban, o todas las tradiciones que me estaban pasando sin tener un poquito de pensamiento crítico. Entonces, claro, ahora uno ya ve las cosas diferente, ya la mayoría de las cosas que vamos aprendiendo, hemos aprendido y es lo que ustedes siempre nos dicen, a contrastarlo con la palabra, porque es lo que se tiene que hacer. Y si algo por A o B no nos cuadra y tenemos que investigar más y ver dónde está y todo eso por nuestra propia cuenta, pero es súper loco lo que nos venden y cómo eso está metido en la cabeza de muchas personas ay, por comer unos camaroncitos, Dios no me va a expulsar y cosas así. Pero es como pensábamos antes. Eso era estar bien y lo que nosotros hacemos ahora es para mucha gente es estar en maldición y todo lo que nos meten, ¿no? Eso era nomás que me quedó ahí. Gracias, Sonando. gracias, Juan. Gracias por tus comentarios, porque da pie a aclarar varias cosas, ¿no? Y nos interesa aclararlo porque puede haber personas que no están muy, que van en sus inicios y tenemos que aclararlo, pero por ejemplo, los que te dicen eso de que los que estamos en la ley estamos en maldición, pues obviamente se basan en lo que es Gálatas, que Gálatas es uno de los libros más mal interpretados de la Biblia, y que dice que los que se aferran a la ley para salvarse están bajo la maldición de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque dice malditos en Gálatas, capítulo 3 dice malditos los que quebrantan cualquiera de las leyes que están escritas en el libro de la ley de Dios. Pero también necesitaríamos leer Gálatas 3:13, por ejemplo, cuando dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, ¿sí? Porque la escritura dice maldito todo el que muere colgado de un madero. Y sabemos que dice, creo, no sé si fue en este grupo o fue en el de los jueves, pero vimos lo que dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? Y también vimos el contexto en el que está dicho, que obviamente está muy, muy, muy mal interpretado. Y obviamente, ¿por qué dice que la letra mata? Pues porque señala el pecado. Y el pecado es muerte, el pecado trae la muerte, ¿no? Pero el Espíritu del Señor nos da vida, ¿sí? ¿Y cómo vamos a poder tener el Espíritu del Señor, el Ruach del Señor? Pues estudiando la palabra. Y cuando nos vamos a Ezequiel 36, 26 y 27, ¿qué podemos ver? Que la función del Espíritu del Señor, ¿qué es? Llevarnos a guardar los mandamientos del Señor. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Los que están en la Torá, los que están en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Escritura. Entonces, pues qué contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor nos va a vivificar llevándonos a la obediencia, ¿sí? De los mandamientos del Señor, que es la instrucción de Moisés, la ley de Moisés. Entonces, pues obviamente, si no estamos bien preparados, estudiados, pues nos van a mover el tapete, vuelvo a repetir, ¿no? Sí, Repito, otro, mejor dicho. perdón, Rafa. Adelante, Este, Oscar. solo como comentario, ya es también lo que cita Pablo en Romanos 7:7, ¿no? Sí, que dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. O Así sea, es. la ley de alguna manera nos abrió los ojos a lo que veníamos haciendo mal. Entonces, cuando se dice que el que está bajo la ley está bajo maldición, pues simplemente es interpretarlo en el sentido de que si no reconocemos que somos de alguna manera caídos desde el origen y que necesitábamos de nuestro Señor Yeshua para ajustarnos nuevamente a la ley y a partir de ahí, pues tratar de permanecer en su instrucción, pues si no entendemos eso, sí es un riesgo muy grande el interpretar solo un versículo de aquí y de eso hacer toda una teoría, ¿no? Sí. Sí, así Pero la es. Se ley, hace la palabra de teología de, Dios,
¿sí? Perdón, Oscar, No, adelante. digo, la palabra de Dios, como así mismo lo establece, es la suma de su palabra, es la verdad. No podemos interpretar solo un versículo, ¿no? Así es, Perdón, y eso es solo lo ahí. malo, ¿no? Gracias, Oscar, por tus comentarios, que de un versículo hacen una teología. Y tienes toda la razón en ese verso que citas, la suma de tu palabra es verdad. Pues claro, no nos podemos quedar con un solo verso, pero gracias al Señor que nos está dando elementos para tener esto bien claro, ¿no?